redención de los No cielos. está aquí. No está. No. Hermanos y hermanas, nos reunimos esta tarde en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos y hermanas, el Evangelio de hoy responde a la pregunta: ¿dónde se encuentra el Señor hoy? Así pues, para prepararnos a celebrar este encuentro con el Señor, pidamos al Señor que bendiga esta agua, que nos recordará de nuestro bautismo. Dios Todopoderoso, te pedimos que bendigas esta agua, que por medio de tu gracia nos conceda el perdón de los pecados y el recordatorio de vivir una vida digna de acuerdo a nuestro bautismo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Y también aquellos que necesitan confesarse, el Padre Dismas está en el confesionario. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo, en la tierra paz, a los hombres que ama el Señor. Inmensa gloria, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias. Señor Dios celestial, Todopoderoso, Señor único Jesucristo, Dios en el cielo y en la tierra paz, a los hombres que ama el Señor. Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica, tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. A Dios en el cielo y en la tierra paz, a los hombres que ama el Señor. Que tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo, Jesucristo, con el Espíritu Santo, la gloria de Dios Padre, en el cielo y en la tierra paz, a los hombres que ama el Señor. Oremos.
Dios Todopoderoso, concédenos continuar celebrando con incansable amor estos días de tanta alegría en honor del Señor resucitado, y que los misterios que hemos venido conmemorando se manifiesten siempre en nuestras obras. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, pueden sentarse para escuchar la palabra del Señor. Del libro de los Hechos a los Apóstoles. En aquellos días vinieron de Judea a Antioquía algunos discípulos y se pusieron a enseñar a los hermanos que si no se circundaban conforme a la ley de Moisés no podrían salvarse. Esto provocó un altercado y una violenta discusión con Pablo y Bernabé. Al fin se decidió que Pablo, Bernabé y algunos más fueran a Jerusalén para tratar el asunto con los apóstoles y los presbíteros. Los apóstoles y los presbíteros, de acuerdo con toda la comunidad cristiana, juzgaron oportuno elegir a algunos de entre ellos y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. Los elegidos fueron Judas, llamado Barsabás, y Silas, varones prominentes en la comunidad. A ellos los entregaron una carta que decía: nosotros, los apóstoles y los presbíteros, hermanos suyos, saludamos a los hermanos de Antioquía, Siria y Cilicia, convertidos del paganismo, enterados de que algunos de entre nosotros, sin mandato nuestro, los han alarmado e inquietado a ustedes con sus palabras. Hemos decidido de común acuerdo elegir a 2 varones y enviárselos en compañía de nuestros amados hermanos Bernabé y Pablo, que han consagrado su vida a la causa de nuestro Señor Jesucristo. Les enviamos, pues, a Judas y a Silas, quien les transmitirán la viva voz lo siguiente: el Espíritu Santo y nosotros hemos decidido no imponerles más cargas que las estrictamente necesarias, a saber, que se abstengan de la fornicación y de comer lo inmolado, a los ídolos, la sangre y a los animales estrangulados. Si se apartan de esas cosas, harán bien. Los saludamos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Que te alaben, Señor, todos los pueblos, aleluya. Que te alaben, Señor, todos los pueblos, aleluya. Ten piedad de nosotros y bendícenos. Vuelve, Señor, tus ojos a nosotros. Que conozca la tierra tu bondad y los pueblos tu obra salvadora. Que te alaben, Señor, todos los pueblos, aleluya. Las naciones con júbilo te canten, porque juzgas al mundo con justicia. Con equidad tú juzgas a los pueblos y riges en la tierra a las naciones. Que te alaben, Señor, todos los pueblos, aleluya. Que te alaben, Señor, todos los pueblos, que los pueblos te aclamen todos juntos. Que nos bendiga Dios y que le rinda honor el mundo entero. Que te alaben, Señor, todos los pueblos, aleluya. Del libro del Apocalipsis del apóstol San Juan. Un ángel me transportó en espíritu a una montaña elevada y me mostró a Jerusalén, la ciudad santa que descendía del cielo, resplandeciente con la gloria de Dios. Su fulgor era semejante al de una piedra preciosa, como el de un diamante cristalino. Tenía una muralla ancha y elevada, con 12 puertas monumentales y sobre ellas 12 ángeles y 12 nombres escritos, los nombres de las 12 tribus de Israel. 3 de estas puertas daban al oriente, 3 al norte,
3 al sur y 3 al poniente. La muralla descansaba sobre 12 cimientos en los que estaban escritos los 12 nombres de los apóstoles del Cordero. No vi ningún templo en la ciudad, porque el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero son el templo. No necesita la luz del sol o de la luna, porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbrera. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El que me ama cumplirá mi palabra, dice el Señor. Y mi Padre lo amará y vendremos a él. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: el que me ama, cumplirá mi palabra, y mi Padre lo amará, y haremos en él nuestra morada. El que no me ama, no cumplirá mis palabras. La palabra que están oyendo no es mía, sino del Padre que me envió. Les he hablado de esto ahora que estoy con ustedes, pero el Consolador, el Espíritu Santo de mi Padre, les enviará en mi nombre. Les enseñará todas las cosas y les recordará todo cuanto les he dicho. La paz les dejo, mi paz les doy. No se las doy como la del mundo. No pierdan la paz, ni se acobarden. Me han oído decir: me voy, pero volveré a su lado. Si me amaran, se alegrarían de que me vaya al Padre, porque el Padre es más que yo. Se los he dicho ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda, crean. Palabra del Señor. Hermanos y hermanas en Cristo Jesús, hoy continuamos a celebrar la Pascua del Señor y los evangelios de estos domingos de la Pascua del Señor, después de haber escuchado la resurrección del Señor y cómo se aparece Él a los primeros cristianos manifestando su resurrección. Ahora volvemos otra vez al cenáculo, donde el Señor celebra la última cena con sus discípulos antes de su muerte en la cruz. Y precisamente durante esa cena, Él quiere preparar a los apóstoles para su partida al cielo, o sea, su vida después de la resurrección. Como nosotros sabemos, en toda la Biblia, el gran milagro que se manifiesta al pueblo judío, que se manifiesta a nosotros cristianos,
es que el Dios en el cual nosotros creemos es Emmanuel. Emmanuel en hebreo significa Dios con nosotros. El Dios de los judíos, el Dios de los cristianos, es un Dios que siempre está con nosotros. Ya en el Antiguo Testamento, cuando vemos nosotros que por medio de Moisés libera a su pueblo de Egipto, el Señor acompaña por esos 40 años en el desierto hacia la Tierra Santa al pueblo judío, en forma de una columna de humo durante el día y una columna de fuego durante la noche. El Señor está con su pueblo día y noche, guiándolo hacia la Tierra Santa. Y ya mucho después, el Señor se queda con su pueblo judío en la Arca de la Alianza. Si han visto la película, la primera película de Indiana Jones, ahí vieron ustedes un ejemplo, una muestra de la Arca de la Alianza. Era una caja de oro donde dentro se encontraban los 10 mandamientos que trajo Moisés del monte y también ejemplos del maná, en la comida, el alimento que Dios dio a su pueblo durante el desierto. Y esto es lo que se encontraba dentro del tabernáculo, y el Señor habitaba en el tabernáculo. Después, ya con el rey Salomón, se construye el gran templo de Jerusalén, y es allí donde se pone la arca, y todo el pueblo judío sabía que Dios se encontraba en su templo, vivía con su pueblo en su templo. Después, como celebramos durante la Navidad, una otra vez, el ángel avisa a María que vendrá Dios a encarnarse por medio de ella y que le ha de poner el nombre de Emmanuel, Dios con nosotros. Ahora Dios se hace uno de nosotros, se hace ser humano y camina entre nosotros, entre la humanidad entera. Pero ahora, como vemos en el Evangelio, llegamos al fin de la vida de Cristo y ahora Él tiene que partir, regresar al Padre para recibir la gloria del Padre. Y los apóstoles se sienten que se quedarán como huérfanos, que ya no tendrán a Cristo entre ellos para acompañarlos y para guiarlos. Pero el Señor dice: yo estaré con ustedes hasta el final de los tiempos, pero en una nueva forma, Ya no estaré aquí yo, ni en el templo de Jerusalén, que fue destruido en el año 70, ni en la Arca de la Alianza, que ya se había perdido para entonces, ya no existía en el tiempo de Jesús, se perdió en una guerra con los sirios. Entonces, ¿dónde se encuentra el Señor ahora? Esa es la gran pregunta del pueblo judío y de los apóstoles. Y el Señor lo dice muy claramente: si me amarán, yo y el Padre habitaremos en ustedes. La nueva presencia del Señor después de su resurrección ya no es en el desierto, ya no es en la Arca de la Alianza, ya no es en el templo, sino dentro de nosotros. Y en un pasaje después del que leímos hoy, nos anuncia que no solamente es el Padre y el Hijo, sino también el Espíritu Santo. La Santísima Trinidad hace un templo de nuestros cuerpos y habita dentro de nosotros. Y eso es lo que hacemos cada vez que celebramos un bautismo. Me acaban de decir que tendremos un bautismo el día de Pentecostés, y precisamente al recibir las aguas bautismales se convierte nuestro cuerpo en un templo de la Santísima Trinidad, donde viene a habitar Dios entre nosotros. Y es por eso que el Señor nos dice: la paz les dejo, mi paz les doy. No se las doy como la da el mundo, no pierdan la paz ni se acobarden. O sea, no tengan miedo, yo estoy con ustedes, dentro de ustedes, en toda su vida, en las buenas y en las malas, en la riqueza y en la pobreza, pero más que en el matrimonio, incluso después de la muerte. El Señor está siempre con
nosotros. No hay que temer porque Él está siempre acompañándonos con nosotros. Claro, el Señor se manifiesta en otras ocasiones, se manifiesta cuando escuchamos la palabra de Dios. Es Dios que nos habla por medio de su Biblia. Y es por eso que nos invita el Señor a continuar a leer y a escuchar sobre todo los evangelios, que es la presencia del Señor, la voz del Señor que continúa a guiarnos. Y claro, en la forma más especial, en el Santísimo Sacramento del altar, donde Él se encarna. Cada vez que celebramos la misa se encarna, se convierte en el cuerpo y sangre de Cristo, se hace presente en forma sacramental. Allí, sobre todo cuando mucha gente pregunta, Padre, ¿por qué tenemos que ir a misa todos los domingos? Si Dios está dentro de mí y Dios está en todo el mundo, pues yo puedo rezarle muy a gusto desde mi hamaca en casa. No tengo por qué venir a misa. El Señor está en todas partes y en todas partes me escucha. Sí, es muy cierto. El Señor incluso dice, cuando quieren hacer oración profunda, vayan a su cuarto, cierren la puerta y en el silencio oren al Señor, y el Señor, que ve todo lo escondido, escuchará sus voces. Pero aquí en la Eucaristía, que nos reunimos como en la familia de Dios, Dios se hace especialmente presente por medio de su cuerpo y de su sangre, con la cual nos continúa a alimentar. Y al tomar la comunión, como la palabra mismo lo dice, común unión, es precisamente al recibir la Eucaristía donde nos hacemos uno con Cristo Jesús. Y es por eso que venimos a misa, a celebrar la Eucaristía, a escuchar su palabra, pero sobre todo a recibir su comunión. Y ese es el gran regalo que Él ha dejado especialmente a la Iglesia Católica. Padre, es que me gusta mucho como predica el pastor aquí al ladito, que predica muy bien, es muy buen predicador. Allí me gusta escuchar la palabra de Dios. ¿Y no es eso suficiente? Pues no, porque no tienen los protestantes la Eucaristía. Eso es lo que les falta a ellos, la Eucaristía. Eso es lo que encontramos nosotros aquí en nuestra Iglesia Católica. La Eucaristía es la gran presencia del Señor. Y eso será un tema que continuaremos durante la Pascua, pero el tema principal de hoy es que Dios también se encuentra dentro de nosotros y por eso no hemos de temer, porque Él siempre está con nosotros. Pero también en la primera lectura de hoy escuchamos de un conflicto que se presenta en las primeras comunidades cristianas, cuando la mayoría de los cristianos eran judíos convertidos al cristianismo, y cuando Dios empieza a llamar a los paganos, hay una confusión. ¿Cómo debemos recibir a estos hermanos paganos dentro de la iglesia? Algunos decían, pues deben hacerse judíos primero para después ser cristianos. Y San Pablo y San Bernabé dicen, no, el Dios los está llamando tal como somos a ser parte de la familia de Dios. Ahí vemos nosotros que es el Espíritu Santo que continúa a guiar su iglesia, a estar presente y a guiarla en los grandes problemas. Al final de cuentas el Señor dice, donde hay amor, allí estoy yo. Donde hay amor, allí estoy yo. Si la comunidad de cristianos se abre en el amor a todos los hermanos y hermanas, allí estoy yo. Hoy, en el mundo de hoy, en el que nos encanta construir muros para separar a la gente o no dejarla entrar, eso también lo creamos dentro de nuestras vidas. Le hablo a fulanito, pero no a sutanito, porque me cae muy mal. Creamos nosotros también barreras en vez de abrirnos en ese amor en una ciudad como la de Jerusalén que escuchamos en la segunda lectura. Una ciudad con muros transparentes, dice, muros transparentes donde la luz de Cristo brilla a todas las naciones. Así también nosotros, ese amor que habita dentro de nosotros, lo tenemos que manifestar a todos nuestros hermanos y hermanas. Y es así, viviendo en el amor, que Dios se queda dentro de nosotros. Así pues, demos gracias al Señor por este gran regalo, el regalo de su presencia, tanto en nuestros corazones,
tanto en sus sagradas escrituras y sobre todo en el sacramento del altar. Y que el Señor nos conceda la gracia de dar gracias a ese don, viviendo una vida que acoge a los demás, que también ve en los demás la presencia del Señor, que son también templo del Espíritu Santo, de la Santísima Trinidad, y por lo tanto son nuestros hermanos y hermanas. Amén. Hermanos y hermanas, por medio del bautismo hemos sido hechos partícipes del misterio pascual de Cristo, y por eso ahora en este domingo de Pentecostés recordamos nuestras promesas de nuestro bautismo, con las cuales un día renunciamos a Satanás y a sus obras y nos comprometimos a servir a Dios en la Santa Iglesia Católica. Por lo tanto, les pregunto, ¿renuncian ustedes a Satanás? Sí, renunciamos. ¿Renuncian a todas sus obras? Sí, renuncio. ¿Renuncian a todas sus seducciones? Sí, renuncio. ¿Creen ustedes en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí, creo. ¿Creen en Jesucristo, su Hijo único y Señor nuestro, que nació de la Virgen María, padeció y murió por nosotros, resucitó y está sentado a la derecha del Padre? Sí, creo. ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados y en la resurrección de los muertos y la vida eterna? Sí, creo. Que Dios Todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos liberó del pecado y nos ha hecho renacer por el agua y el Espíritu Santo, nos conserve con su gracia unidos a Jesucristo nuestro Señor hasta la vida eterna. Amén. Amén. Hermanos y hermanas, como hermanos y hermanas del Señor resucitado, venimos ante el Padre a presentar las peticiones por lo que necesitamos. Vamos a responder, te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, Señor. Para que los siervos de Dios reciban la guía del Espíritu Santo en todas sus decisiones, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Para que todas las naciones y comunidades ejerzan justicia y se ocupen de los más necesitados, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Para que los enfermos recobren la salud y los moribundos sean recibidos en la ciudad celestial de Dios, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Para que esta comunidad viva cada vez más como pueblo al final de los tiempos, aguardando la feliz esperanza en el regreso de Cristo, con palabras y obras, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Y por las intenciones en el silencio de sus corazones, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Con el Espíritu defensor hemos venido ante ti, Dios de las naciones, con nuestras plegarias. Escúchanos y concédenos lo que te pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pueden sentarse, hermano. Instrumento de tu paz, haya odio de lloremos.
Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Todopoderoso. Él recibe de tus manos este sacrificio para la gloria y alabanza de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Suba hasta ti, Señor, nuestra oración, acompañada por estas ofrendas, para que, purificados por tu bondad, nos dispongas para celebrar el sacramento de tu inmenso amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado, porque Él, con la oblación de su cuerpo en la cruz, llevó a plenitud los sacrificios de la antigua alianza, y al entregarse a ti por nuestra salvación, quiso ser al mismo tiempo sacerdote, víctima y altar. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo,
te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Andrés y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos y hermanas que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, Santo Domingo nuestro Padre, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Daos fraternalmente la paz.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para salvarme.
Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que por la resurrección de Cristo nos has hecho renacer a la vida eterna, multiplica en nosotros el efecto de este sacramento pascual e infunde en nuestros corazones el vigor que comunica este alimento de salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Siéntense, hermanos, para unos anuncios. Buenas tardes, hermanos y hermanas. Bueno, aquí les voy a dar unos anuncios bien breves. Bueno, en realidad son dos, porque dice que hoy después de la misa, las hermanas católicas de América estarán vendiendo unos boletos para una rifa, y eso es para apoyar a a todas las obras de misericordia de la arquidiócesis, incluyendo a los campamentos como Santa Teresa Camp y Clare House, Pins Café y pues todas estas otras causas, ¿verdad? Yo creo que es ahorita lo que tenemos para esta misa. Me dijo el padre Dimas que era más o menos esto lo que nos tocaba a nosotros. Y también, pues nada más recordarles que el domingo pasado les anunciamos que iba a venir el señor Carlos Obando, que da unas pláticas muy interesantes de formación y se van a llevar a cabo en Nuestra Señora de Guadalupe, y pues allá los esperan. Si quieren más información, yo se las puedo dar ahorita al terminar de la misa, y él es una persona pues que ha guiado a muchas personas aquí en el pasado, y todas las pláticas son en español, son temas muy interesantes, del matrimonio, y bueno, de otros temas también interesantes. Entonces, si están interesados, ya nomás me dicen, y van a empezar a partir, creo, de la otra semana, pero ahí ahorita les doy más información si quieren. Y pues yo creo que eso sería todo, por lo pronto, sí. Okay. El Señor esté con ustedes. Oremos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Padre, Y se nos olvidó la Virgen de Guadalupe. Algo había. Algo Se nos había olvidado. Bueno, la Virgen se la va a llevar la familia Villaseñor.